Buenas, ¿cómo están? Esperamos que muy bien. Bienvenidos a un nuevo episodio de Lumbrera. Hace mucho tiempo que no estábamos sentados aquí hablando y charlando, así que para nosotros realmente es muy de mucha alegría Sí, y y de satisfactorio. y satisfactorio. Así que Sí, bienvenidos nuevamente a estas charlas bueno, que sean dirigidas por el Señor. amén. Ujú. Y este episodio número, ¿ya? El número 27. Estamos en el episodio 27. Número 27 y lo hemos titulado Me tapaste con... ah, Cuando Dios permite un Getsemaní. Cuando Dios permite un Getsemaní. ¡Wow! Tremendo. Bueno, que el No, Señor empezar vos. nos guíe. Voy a empezar yo. Para comenzar este capítulo, este episodio, creo que necesitamos comprender qué es lo que es un Getsemaní. Ujú. Eh, y yo me anoté acá, me guardé esta definición. La palabra Getsemaní significa prensa de aceite. Era un lugar donde las aceitunas eran trituradas bajo una enorme presión para extraer el aceite más valioso. Wow. Más valioso. Bueno, ahí tenemos una intro, ¿no? Del propósito que tiene la presión en la aceituna, ¿no? La prensa, que es sacar el aceite más valioso. Y no es casualidad que Jesús haya ido precisamente en la noche más difícil de su vida Ese lugar. al monte de Getsemaní. ¿Sí? ¿Lo recuerdan? Donde él estaba con sus discípulos y estaba orando en el peor momento de su vida, en la cual podemos, podemos ver lo que él en los evangelios dice en Mateo 26:38, donde él exclama, expresa, mi Si quieres, alma... aquí lo tengo para leer. Ah, ok. Bueno, aquí los leo, así le ayudo al Marce. Jesús cuando está en el Getsemaní eh, dice palabras muy, muy fuertes. Y en el versículo 38, o sea, capítulo 26, versículo 38 dice, mi alma está muy triste hasta la muerte, Mi alma está muy triste hasta hasta la la muerte. muerte. Eh, Tremendo. Acá podemos ver cómo el Hijo de Dios experimentó una angustia tan profunda que parecía, que para él parecía que quizás no la iba a poder soportar. Claro, Tenía una angustia hasta de morirse, ¿no? Hasta claro, la hasta la muerte. muerte. Entonces, bueno, vamos a hablar un poquito de eso. No sé si querés Sí. seguir con algo. Sí, me llamaba también la atención que estado usando y hemos aplicado esa palabra de prensa, o sea, de prensar, de que cuando Dios te lleva, digamos, al extremo. Y yo investigando para este video con Marce, nos dimos cuenta, o sea, aprendimos esto de que el Getsemaní era la prensa donde se sacaba el aceite de oliva y por eso Jesús decidió ir a ese lugar porque era el lugar donde mayor iba a ser, digamos, donde, eh, ahí se me fue la palabra, donde mayormente iba a ser prensado, digamos, en todo su ministerio, el momento más difícil Mm, que él iba a tener. ¿Por qué? Porque en el Getsemaní, para los que no saben o no estudiaron este tema, es el momento en donde Dios Padre, digamos, le carga todos los pecados a Jesús de todo el mundo, pasados y futuros, de todas las generaciones que iban a existir. Entonces él siente ese peso del pecado, digamos, en él, y por eso también se conoce de que en ese momento él suda sangre, porque él tenía toda esa angustia por los pecados del mundo, ¿no? mm. Qué impresionante ese momento. Así que también empieza también a sentir esa separación de Dios, que es el mismo pecado que los separa. Él había tenido tanta comunión con Dios
que ahí también empieza a sentir eso, por eso también su angustia, fue, digamos, totalmente prensado en ese momento, el Señor. Sí, sí, y ok, estamos entendiendo un poco más el simbolismo que hay detrás, cómo todo está orquestado por una mente maestra en la cual Jesús, yendo al monte de Getsemaní para ser prensado, como las aceitunas en ese lugar eran prensadas. Qué loco, ¿no? ¿Casualidad? No, No, para nada, ¿no? todo tiene un simbolismo para Todo, Dios. todo tiene un simbolismo y un propósito para Dios. Y, y como decíamos en el título, muchas veces, una vez, dos veces o varias veces, Dios también permite un Getsemaní en nuestras vidas, ¿no? Sí. Y ahí es donde nosotros nos hacemos la pregunta, que la anotamos aquí, que dice, Señor, ¿por qué estoy pasando esto? ¿Para qué estoy pasando esto? Y a veces no entendemos por qué justo a nosotros nos pasa esa situación. Hablamos de diferentes situaciones, que pueden ser situaciones, problemas familiares, puede ser también la pérdida de un ser querido, puede ser un divorcio, puede ser un problema económico, problemas también espirituales, Mm, muchos conflictos problemas, internos. conflictos internos que surgen. Todas esas cosas en algún momento de nuestra vida lo hemos pasado, ¿no? Y hemos sentido que capaz era el peor momento de nuestra vida, ¿no? Entonces, vamos a analizar un poquito esto y vamos a ver también personajes bíblicos que han sufrido este Getsemaní, ¿no? En nuestras vidas. Sí, quiero sumar a lo que vos estás diciendo, ¿no? De que muchas veces, como vos dijiste, en esos momentos de presión, en esos momentos de profunda angustia hasta la muerte, nos preguntamos, ¿no? Nos preguntamos, ¿por qué? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que hice mal? ¿O para qué? ¿Hasta cuándo? Em, y nos viene el miedo también de pensar, Señor, tengo miedo a no poder soportarlo. Sí. Tengo miedo a que esto de una forma me desborde y las consecuencias que empezamos a imaginar, que nos precipitamos en nuestra mente ansiosa y temerosa, son realmente catastróficas. Y no están sucediendo, pero parecen tan reales que empezamos a incluso a vivir un poco el futuro, ¿no? Imaginario. Ujú. Em, Hay un patrón interesante en los Getsemaní de nuestras vidas y que lo podemos estudiar en el Getsemaní de Jesús. Yo propongo que primero veamos, si querés, el caso de Jesús, Mm. ¿no? Bien. Dijimos en el versículo de Mateo 26:38, mi alma está muy triste hasta la muerte. Ujú. Y es interesante porque el Señor aquí no finge fortaleza, no esconde su dolor, no negó tampoco lo que estaba sintiendo, sino que lloró, sufrió, también oró, así. Y de hecho, podemos leer en el verso, eh, En el 39 en el 39, que dice así, en el versículo 39 dice, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Tremendo. tremendo. Fijémonos y estudiemos un poco, ¿no? Las partes del Getsemaní. Primero, la profunda angustia, la profunda tristeza. Luego, la prensa, ¿no? En medio de todo eso, la prensa, los miedos, no saber por qué, para qué, cuál es el motivo, si voy a salir de esto o no voy a salir, escenarios catastróficos que tienen esos escenarios catastróficos que quizás a veces te has imaginado, que te estás imaginando, tienen también su justificación, ¿no? Están basados en cosas del presente quizás o del pasado que hayas vivido. Así que parecen válidos, ¿no? Parecen muy válidos.
todo eso suma la presión y fíjate cómo vemos la secuencia. Él llora, ora, sufre, está siendo prensado. Primero pide que, si es posible, pase de mí esta copa, ¿no? Pero ¿cuándo viene el punto de inflexión? Pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya, ¿no? La del Padre. Ese es el corazón de Getsemaní. Ahí es donde Dios quiere llegar. Ahí donde empieza a salir el aceite de nuestras vidas, ¿no? No se trata de entenderlo todo, ni tampoco de sentir una paz inmediata, que muchas veces la estamos necesitando y no está mal, sino es elegir confiar en Dios aun cuando estamos sufriendo en esa profunda angustia, ¿no? Es interesante entender este patrón porque muchas veces nos quedamos atrapados en la etapa donde queremos sentir paz, queremos que esto termine, queremos que esto se vaya, que esto cambie, que pase algo, ¿no? Nos quedamos en esa etapa. Y Dios quiere llevarnos a esa etapa final donde logramos decir, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya, ¿no? Sí, a veces nosotros queremos que se termine de la forma en que nosotros lo imaginamos. O También es, sea, como nosotros lo hemos resuelto en nuestra cabeza. Creemos que, bueno, esta situación se va a solucionar de esta forma. Y esa forma nada más se nos viene a la mente, pero Dios tiene otras maneras de solucionar capaz una situación y nosotros no sabemos cuál puede ser la forma en que Dios la resuelva. Entonces, por eso es doloroso porque a veces, o sea, la mayoría de las veces somos ansiosos y las queremos solucionar ya en ese preciso momento y no queremos sufrir más, es como una pastilla, tomar esa pastilla y listo, chau síntomas y ya no me pasa nada y puedo seguir con mi vida, pero la verdad es que no es así. Muchas veces tenemos que pasar un proceso y ese proceso es doloroso y también lleva tiempo y no sabemos cuánto tiempo, pero está en donde dice Marce el punto de inflexión en el que nosotros tenemos que entregar eso a la voluntad de Dios y decirle que se haga tu voluntad y no la mía. Entonces la voluntad de Dios, a veces Dios está esperando eso y lo resuelve automáticamente, pero a veces abre la puerta para el proceso, digamos, de sanación o el proceso de resolución de esa situación, ¿no? claro, claro, eso me parece fantástico que lo menciones porque en ese proceso donde ya llegamos a decir, Padre, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya, ahí empieza el proceso, el punto, el más importante, donde ahí empieza la transformación de nuestro carácter, porque la prensa lo que hace es poner en manifiesto lo que había en el corazón, en Claro. nuestro corazón, que era la única forma por la cual puede salir Ujú. eso que de otra manera no nos, ¿cómo se dice? No nos daríamos, perdón, no nos daríamos cuenta. En esa presión, en esa situación de presión, sería la única forma en la cual nos daríamos cuenta de lo que hay en nuestro corazón. Entonces Dios muchas veces permite estos Getsemaní para revelar lo que hay en nuestro corazón. No porque Él no lo sepa, Ujú. sino porque nosotros necesitamos saberlo Sí, para rendirlo ante Dios. claro. Porque Él quiere salvarnos de nosotros mismos. Él quiere redimirnos, quiere aplastar el ego que nos puede provocar realmente una caída Mucho más doloroso. mucho más dolorosa. ¿Se va comprendiendo? Veamos personajes para poder profundizar un poco más. Ujú. Ya vimos a A Jesús. Jesús, Y ahora uno muy conocido que queríamos compartir era, que Job, algunos lo deben conocer, es Job. así es, el caso de Job. Bueno, aquí vemos a un hombre justo y temeroso de Dios, según el mismo Dios así lo define a su siervo Job. En un conflicto entre el bien y el mal le pide
a Dios que le permita zarandear su vida. El diablo le pide a Dios que le permita zarandear su vida y le dice que está seguro de que si con todo el mal que el diablo le haga, em, Job lo va a terminar maldiciendo a Dios, porque en realidad la acusación que se le da en contra a Job dice que Job lo ama a Dios únicamente por las bendiciones que Dios le da. Entonces, fíjate lo que ocurre, ¿no? Dios, conociendo el corazón de su hijo Job, de su siervo Job, le dice básicamente, ¿no? Bueno, dale, hacele todo lo que vos querés hacer, pero no le toques su vida, porque la vida es mía. Hacele todo lo que querés hacer, porque estoy seguro y conozco a mi hijo que él va a seguir conmigo, Ujú. a pesar de, a pesar de. Entonces, aquí vemos que cuando pasamos un Getsemaní, no es porque Dios no sepa lo que hay, sino porque sabe lo que hay y nosotros necesitamos entenderlo, ¿ok? Entonces, Job en pocos días perdió bienes, hijos y su salud. No entendía nada de lo que le estaba ocurriendo, se preguntaba dónde estaba Dios y sin embargo al final declaró algo hermoso. Ahí lo leo. Está en Job 42:5. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¡Wow! Hermoso. O sea, como ahí Job manifiesta que él a Dios lo conocía de haberlo oído, ¿no? De lejos, por así decir. Él pensaba que sabía quién era Dios, pero recién cuando pasan todas esas situaciones que él pasa, que se queda sin, mueren los hijos, se queda sin bienes, después tiene una situación de salud, le salen llagas, sufre muchísimo Job. Y él, después de todo ese sufrimiento, que inclusive los amigos le decían que era porque él había hecho algo, él había pecado, él había hecho algo en contra de Dios, por eso Dios lo estaba castigando, que en realidad no es así, porque si leemos bien el libro de Job, Dios no lo estaba castigando, sino que estaba permitiendo que el mal haga su trabajo para que después se vea la fe que realmente Job tenía, Claro. porque aún así, a pesar de haber pasado todas esas situaciones de sufrimiento, Job se seguía manteniendo firme hasta el último tiempo, hasta el último momento. ¿Y qué pasó? Job terminó conociendo realmente quién era Dios, o sea, su amor, su misericordia. Por eso dice, mas ahora mis ojos te ven. O sea, Job terminó viendo el amor de Dios y quién era Dios realmente, ¿no? En medio de toda esa En toda tormenta esa de tormenta, pruebas, pruebas. pareciese ser que la prueba no solo cambió las circunstancias de Job, sino que cambió su conocimiento de Dios, ¿no? Entonces ahí vamos viendo otro detalle más del Getsemaní. ¿Qué propósito tiene también cuando Dios permite un Getsemaní en nuestras vidas? Que podamos también conocer verdaderamente al Dios que lo habíamos oído, pero que allí lo vas a ver. Bien. Esa es la promesa, ¿sí? Y, y es muy importante también, como nosotros estamos diciendo, Dios permite, porque en realidad muchas personas creen, o hay un error, digamos, de que Dios es el que castiga, Dios es el que genera el sufrimiento, y eso no es así. La Biblia es clara, sobre todo en el libro de Job, de que nosotros estamos sumergidos en un gran conflicto entre el bien y el mal. Mm, Y como el mismo Jesús dice, el mal o el diablo, siempre son los que quieren destruir a la humanidad. O sea, destruye generando el sufrimiento, generando muerte, generando angustia. O sea, generando todo eso. Pero ¿qué pasa? Dios usa esa situación para transformarnos, para llevarnos hacia Él, para redimirnos. Por eso muchas veces las personas conocen a Dios en los momentos más difíciles de su vida. O sea, Dios siempre usa el sufrimiento para llevarnos a Él, ¿no? mm. No podemos, no, nosotros, no podemos evitar ese sufrimiento, no podemos hacer nada, sino simplemente decidir de qué lado queremos estar.
Y aún estando con Dios, Dios no te dice que no vas a tener aflicción, porque mismo Jesús cuando se va dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Inclusive muchas veces los que siguen a Dios, guardan sus mandamientos, son los que más a veces sufren, Mm. porque más oposición tienen. Entonces, eso es importante destacar y saber, ¿no? Que Dios no es el originador del mal ni del sufrimiento en nuestras vidas. Él lo permite para un Así es, propósito. así es. Otro caso, otro caso interesante que podemos aquí ver es la historia de José. Mm. La historia de José. Eh, Dios le había mostrado en un sueño, ¿no? Un futuro extraordinario. Claro, era que como que era el sueño de las espigas, El ¿no? sueño de claro, de las Y espigas. donde supuestamente los hermanos se arrodillan frente a él y él estaba en el medio. Y después pasa algo totalmente contrario a lo que él había soñado, ¿no? Así es. ¿Qué pasa? Eh, lo traicionan sus hermanos, Sí, lo llevan como esclavo, está en la cárcel, pareciese, no, es olvidado por todos. Y lo interesante es que esto durante años que él transita toda esta angustia parece no tener sentido nada de lo que está viviendo. Sin embargo, al final de toda esta historia, cuando él se encuentra con sus hermanos nuevamente, te sugiero que puedas estudiar la historia de José. Y si vos ya la conoces, perfecto. Al final de, de toda esta historia, José se reencuentra con sus hermanos, los perdona, Dios redime toda esa situación, la transforma y podemos leer en la palabra de Dios lo que José termina diciendo a sus hermanos en ese momento. sí, aquí lo leo para que lo anoten y lo tengan, porque es hermoso este versículo. Es en Génesis 50:20 y dice, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Amén. No sé si conocerán la historia de José. ¿La quieres contar ahí la última parte qué pasa? Y la última O sea, parte, cómo Dios resuelve. bueno, en la última parte aparecen los hermanos y José se termina, o sea, los hermanos llegan a Egipto, ¿no? Ujú. Y ellos no lo reconocían a José porque habían pasado muchos años. José ya estaba como gobernador de Egipto y en ese momento lo, José los prueba a ellos a ver si realmente estaban arrepentidos del hecho con ciertas cosas que suceden antes. Y José ve el arrepentimiento sincero de ellos y se les revela, o sea, les dice, soy José. Sí. Y allí los hermanos se quedan sorprendidos, les cuesta creer que realmente sea él. Imagínense, yo calculo que debe haber pasado mucho, en los años que han pasado, él estaba mucho más grande, encima con las vestiduras De egipcio. de Egipto. egipcio, de Egipto. Y en ese momento José se les revela, los perdona y termina diciendo esta famosa frase. Y toda su vida, de la de los hermanos, es perdonada por él. Y Dios redime, restaura toda esa situación, utiliza el mal, una arañita, eh, utiliza todo el mal que le produjeron a José para bien. Para Y salvarlos del hambre. para salvarlos del hambre, porque estaban pasando hambre, el pueblo de los hermanos de José. Y a su vez, Dios muestra la misericordia por medio de José para con sus hermanos y toda la familia se restaura. Y viene la familia de José ya a habitar en Egipto, donde ya no les iba a faltar nada e iban a prosperar muchísimo. Entonces, como Dios no solamente restaura la relación con sus hermanos, sino que restaura todo un pueblo, ¿no? Y el futuro es totalmente en contraste con lo que estaban ellos pasando, ¿no?
Obviamente muy resumida en la Sí, es historia, hermosa para que la estudien. hermosa para que... básicamente lo que queremos aquí destacar es que en los peores momentos de nuestras vidas donde no entendemos qué es lo que estará Dios haciendo y en medio de esa presión, en medio de ese Getsemaní, hay un propósito también. Hay un propósito, que ahora no lo vemos, ¿sí? Pero estoy seguro que si seguimos firmes y fieles al Señor creyendo en Él, aunque duela, aunque sea muy duro lo que esté pasando, vas a poder expresar como José expresó. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó para bien. Y muchas veces cuando nosotros hablamos en vosotros pensasteis mal contra mí, es interesante entender de que estamos en una batalla entre el bien y el mal. Y acá podríamos hablarle al mal, por así decirlo, por así decir, ¿no? De que nosotros podemos expresar esto al mal, ¿no? Me quisieron hacer mal, gente que conozco o gente que no conozco o fuerzas invisibles, ¿no? Porque no se puede negar que estamos en una batalla espiritual, pero Dios encaminó todo eso de personas, gente conocida o no conocida, o sucesos que te han pasado, o de las fuerzas espirituales de este mundo y de esta lucha que estamos pasando, Dios encaminó ese mal para tu bien, ¿sí? Entonces, aquí está, digamos, cuando el Getsemaní es el puente de entre la promesa y su cumplimiento. ¿Sí? Amén. Bueno, tenemos otro personaje para ver. Sí, David. 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 ¿Quién no ha leído los salmos de David? Así es, así es. Hay Hay muchísimos. muchísimos salmos. Es el que teníamos para compartir, lo vamos a compartir al último porque nos encanta. Ujú. Pero bueno, se me viene aquí, busqué uno que es el Salmo 18, que dice 18:6, en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Bueno, aquí vemos a un David que ha pasado angustia y ha clamado a Dios en esos momentos y Dios lo ha oído, ¿no? Pero hay muchísimas historias de David respecto a eso. Sí. Hay otro salmo que me gusta mucho que dice, ¿por qué te abates, alma mía? Y otro que también me gusta mucho que dice, mis lágrimas han sido mi pan de día y mi pan de noche. Yo creo que si estás pasando un Getsemaní, estás viviendo quizás estas palabras de David a flor de piel, Mm. ¿verdad? Donde parece que no hay un día en el cual no derrames lágrimas. Y esto es interesante porque están esos salmos escritos y Dios lo ha permitido para que vos te sientas comprendido, nos sintamos comprendidos en esta profunda angustia que estamos transitando, ¿no? Cuando pasamos el Getsemaní. Y fíjate que aunque vos estés angustiado y pasando este Getsemaní tan duro en tu vida, si es que lo estás transitando, no significa que no tengas fe. No significa que no tengas fe. Porque David tenía fe en eso. Porque David tenía fe, exactamente, David tenía fe. Y aprendió que podía llevarle todas sus angustias a Dios y no guardárselas. También eso es clave, ¿no? Que en este momento, que si vos estás pasando un Getsemaní, sepas que Dios está constantemente atento y está esperando que le lleves todas tus angustias a Dios, ¿sí? Porque no quiere que cargues con con esa angustia vos solo. Él está dispuesto a transitarla y a llevarla con vos, ¿sí? Y mandar ángeles para incluso fortalecerte, así como le pasó a Jesús, a nuestro Señor, ¿sí? Em, la fe no invalida el sufrimiento. Ujú. Al contrario, nos ayuda a atravesarla con mucha más fuerza y determinación. Así que no estás teniendo poca fe, sino que estás teniendo fe. Así que ánimo con eso. Veamos Es la última que tenemos para compartir. otro caso. A ver, Elías. Elías, Bueno, Elías, Elías. Elías también es muy interesante porque él
en un momento tiene una tristeza tan profunda porque lo estaba persiguiendo la reina Jezabel para matarlo. Y él en ese momento tiene tanto miedo que es como que entra en una profunda depresión. Y no sé, y le pedía a Dios que quería morirse realmente. Y Dios es muy tierno porque Dios le manda un ángel para que le dé comida, para que coma, tome agua y después siga durmiendo hasta que él se recupera un poco y bueno, Dios lo manda a otro lugar que vaya, y él va, digamos, pero eso no quita que él ha sufrido una profunda depresión en ese momento, ¿no? Mm, Y que Dios ha estado con él en cada momento. así es. Como dijo Vicky, Elías venía de una gran victoria espiritual, ¿no? Sí. Y de repente sufre una profunda depresión. O sea, el caso de él, el diagnóstico se podría decir que él sufre una profunda depresión porque quería morirse en esa angustia, ¿no? Aquí vemos de vuelta, ¿no? Estoy angustiado hasta la muerte. Se sentó bajo un enebro y pidió morirse. ¿Te ha pasado alguna vez una situación así? Qué feo, ¿verdad? Pero em, en esos momentos Dios aún así está con vos y te comprende y no estás solo, no estás sola en medio de esa angustia, de ese dolor tan grande que quizás estés pasando. Dios, fíjate que no lo reprendió, primero lo alimentó, lo dejó descansar y luego le habló. A veces Dios no empieza corrigiéndonos, sino que comienza sosteniéndonos o nos hace dar cuenta que estamos siendo sostenidos, ¿no? Entonces, todas estas historias están escritas y cuantas más para darnos la seguridad de que nunca estamos solos. Primero, de que no hay nada que esté em, suelto, por así decirlo, para Dios. No, al contrario, lo tiene controlado. Él sabe el por qué y el para qué. Después, que cada Getsemaní tiene su propósito, prensarnos para que podamos sacar el aceite interno que de esa manera que Dios eligió era la única por la cual nosotros íbamos a poder sacar lo que había en nuestro corazón, lo bueno y lo malo. ¿Qué hacer con eso? El enemigo quizás venga y te diga, ¿ves lo que hay en tu interior? ¿Te das cuenta? ¿Viste la porquería que sos? Ujú. Pero eso no es Dios. Déjame decirte que quizás tenga razón el enemigo en la porquería que somos en ese momento de presión, de Getsemaní. Pero no te quedes ahí, no te dejes arrastrar por eso, porque Dios ya lo sabe y aún así Él te ama. Él dio su vida por vos. Entonces lo que estás pasando no es para refregarte en la cara lo que había en tu interior y que vos te angusties. No, es para que vos comprendas de lo que Dios te quiere salvar de tu interior, de vos mismo. Y para que dependas más de Él y puedas rendirte a Él. Y eso es lo que más nos cuesta porque tiene que ver con el ego. El ego quiere controlar, el ego tiene miedo, quiere retener, quiere hacer las cosas a su manera porque no quiere sufrir, no queremos sufrir y Dios no quiere que suframos. Pero a su vez nos muestra lo que hay escondido en nuestro corazón de esa única manera porque Él es el único que puede salvarnos de nosotros mismos. ¿Y qué pasa si no lo hubiéramos visto a eso que hay en nuestro interior? Seguiríamos vagando por la vida cometiendo los mismos errores y sufriendo las mismas consecuencias. Así es. Entonces Dios te ama tanto que no te quiere dejar así. Y lo que te está mostrando es para tu propia salvación. ¿Qué tengo que hacer ahora yo? Te dirás entonces. Orar y rendirte al Señor. Y eso quizás no te lleve en un día, no lo hagas en un momento. Quizás todos los días tengas que orar y decirle al Señor, Señor, renuncio a mí mismo. Por favor, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y estate seguro que el que comenzó la buena obra la va a terminar. Y Él va a
sacar lo mejor de vos, transformarte en medio de ese Getsemaní. Tiene un propósito, no olvides eso, tiene un propósito. No te va a dejar así el Señor. Bien. Ok, perdón, pero No, pero estamos charlando. siento que tenía que expresar esto, ¿no? Sí. Y un poquito, ya dimos los ejemplos bíblicos y ahora ya vamos terminando, vamos cerrando esta idea que queríamos compartir con ustedes y nos hacemos la pregunta de por qué Dios permite estos Getsemaní, ¿no? Mm, Y Marce ha hablado de un punto súper importante que es porque quiere revelar lo que hay dentro nuestro. Él acaba de decir eso justamente de que Dios muchas veces permite este Getsemaní para revelar lo que hay en lo profundo de nuestro interior, que nosotros a veces no nos damos cuenta o no lo queremos ver y a veces pasa esa situación porque hay algo algo de nuestro carácter que tiene que salir para que nosotros podamos tomar la decisión de qué hacemos con eso, ¿no? ¿Qué hacemos con sí. esa situación? Es cuando exprimimos una naranja, ¿no? ¿Qué sale de la naranja? El jugo. Jugo de naranja. Eh, el jugo no hubiera salido sin esa presión. No hay otra forma por la cual el jugo pueda extraerse, ¿verdad? La presión, y es interesante esto, el Getsemaní no, no crea el carácter, que eso es uno de los errores que por ahí podemos caer. Dios está creando en mí un carácter nuevo. No, el Getsemaní no crea un carácter, lo revela. Revela lo que de otra forma no podrías haberte dado cuenta, como dijimos recién, ¿no? Cuando una persona es presionada, sale lo que realmente había dentro. Dios permite ciertas pruebas para mostrarnos áreas, y fíjate vos qué interesante esto, y lo vamos a dejar en la pantallita. Dios permite ciertas pruebas para mostrarnos áreas que necesitan ser sanadas, entregadas o transformadas. O sea, como un primer paso es eso, revelar ciertas áreas Así que es, necesitan ser trabajadas por el Señor. así es. Y si estás en la situación en la cual estés, si hayas perdido un familiar, si te han dejado sin trabajo, si te falta el dinero, si estás pasando una crisis matrimonial, si estás pasando por un divorcio, si estás pasando por peleas en la familia, si estás pasando por conflictos internos, esas batallas que solamente Dios y vos sabe lo duras que son, sea lo que estés pasando, Dios tiene un propósito con la situación que estás pasando y principalmente mostrarte lo que necesita ser sanado, entregado o transformado de vos. Nuestra parte es mantener nuestra conexión con Dios, no cerrarnos a Él, porque Él todavía no te dio por perdido y por perdida. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para darnos por perdido a nosotros mismos? Nuestro trabajo consiste en seguir a los pies de Jesús, diciendo y pidiendo, Señor, muéstrame lo que quieres transformar y sanar de mí. Pedro, Pedro escribió en una de sus cartas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucha más preciosa que el oro. El oro es refinado por el fuego. Las impurezas suben a la superficie y el fuego no destruye al oro, sino que lo purifica. De la misma manera, los Getsemaní de nuestras vidas no vienen para destruir nuestra fe. No vienen para destruir la fe genuina, sino para hacerla mucho más profunda y verdadera. Para enseñarnos también dependencia. Mientras todo marcha bien en nuestra vida, es fácil confiar en Dios. Pero el Getsemaní nos recuerda cuán necesitados estamos de Dios. Ujú. Bueno, serían para esas tres cositas que mencionó,
para revelar lo que hay dentro nuestro, para purificar nuestra fe y para hacernos más dependientes de la voluntad de Dios, porque cuando pasamos esos Getsemaní, esas pruebas, seguramente algunas de esas cosas hemos aprendido, ¿no? Si ponemos a analizar la situación, a analizar cómo ha concluido, nos damos cuenta que nuestra fe se ha purificado, se ha fortificado, que hemos aprendido a depender más de Dios, al menos en ese aspecto de la prueba que hemos pasado, hemos aprendido a depender más y, eh, y bueno, se revela generalmente eso, este, que hay en nuestro interior cuando pasa esa situación, ¿no? Y un detalle importante, y no es nada menor, que también nos prepara para bendecir a otros, para ayudar a otros. No Claro. hay nada mejor que cuando hayas pasado o en el durante, también te permita esa situación que estás pasando comprender a otras personas que también la están pasando, está incluso quizás peor que vos, ¿entendés? Y se transforma anticipadamente ya en una bendición. Es decir, la situación que estás pasando adquiere ya un propósito, o quizás vos también te estás empezando a dar cuenta que tiene un propósito. Porque si vos no estuvieras pasando por la situación que estás pasando, quizás esa charla con esa persona que vas a tener o que tuviste, no la hubieses podido comprender a esa persona si no estuvieras pasando por la situación que pasaste, ¿no? Así es. Bueno, llegamos más a la conclusión de nuestro tema. Mm. Espero que les haya sido de bendición. Eh, Me quedó un punto, le quedó un me punto quedó un a punto. mi esposo. Le quedó un punto que quiere tratar él. Em, Creo que lo más importante de nuestro Getsemaní que Dios permite en nuestras vidas, em, que el más importante es que Ujú. fíjate cómo Jesús entró diciendo, si es posible, pase de mí esta copa, ¿no? Pero salió diciendo, hágase tu voluntad. Las circunstancias no habían cambiado, pero Él sí. Y muchas veces es eso precisamente lo que Dios está comprometido a hacer con vos en este momento que estás pasando. Em, Quizás hayas orado hace tiempo por un corazón nuevo, como David oró. Quizás haya llegado el momento en el cual esa oración está siendo respondida. Sí. Sé que te duele, sé que tenés miedo de no soportar, pero déjame decirte que no hay ninguna tentación que Dios permita pasar en nuestras vidas que no podamos soportar y que Él va a dar la salida, ¿sí? Y que por su amor te lo digo, por su amor, no te lo está diciendo Marce, no, por su amor te lo digo y te lo prometo, que tu historia termina bien, Amén. termina bien. No te sueltes de la mano de Cristo, no te sueltes, perseveremos hasta el fin, porque esa es la paciencia de los santos, los que perseveran hasta el fin. Y eso tiene que ver con la palabra upomoné, Ujú. que significa aguantar, soportar En griego. en griego. Ujú. Así que dale, pronto va a acabar este sufrimiento. Amén. Amén. Y bueno, después de esas lindas palabras que dijo Marce, muy lindas, la verdad. Muy lindas, amorcito. Gracias. Vamos a les vamos a compartir un versículo que a mí particularmente me encantó porque cuando pasé una situación también muy difícil, de mucha frustración en mi vida, cuando leí este versículo me emocioné mucho porque era lo que yo sentía y sentí en ese momento, ¿no? Cuando ya la tormenta había pasado
me di cuenta de que yo había aplicado esto y Dios me había, recompensado, ¿no? Y es el Salmo 40, versos del 1 al 3. Y dice así: Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña, y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos, y temerán, y confiarán en Jehová. Amén. 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 Es hermoso, ¿no? Porque ahí habla de la paciencia, de lo que decía el Marce de hipomoné, que es aguantar, seguir, perseverar, confiar, tener paciencia, porque en algún punto va a terminar ese sufrimiento, va a terminar ese Getsemaní, y no vas a ser lo mismo, vas a ser otra persona, vas a ser una persona nueva, una persona llena de fe, confianza en Dios y trabajado esas cosas que el Señor quería trabajar con muchas enseñanzas y sobre todo, como decía Marce, para enseñar, para apoyar, para aconsejar a otras personas que tal vez pasen esa misma situación. Y ahí vamos a ver que el propósito de Dios es mucho más grande de lo que nos imaginamos. Dios Así tiene un es. propósito por cada prueba que pasamos y son difíciles, dolorosas, pero Dios tiene un gran propósito por detrás que en el tiempo te aseguro que lo vas a entender, lo vas a Así es. comprender. Creo que el mayor miedo que nos puede surgir en medio de un Getsemaní es ¿hasta cuándo y si lo podré soportar? Ujú. Em, Déjame decirte que si confías en tus propias fuerzas, estás en el horno. Sí. Estamos en el horno, pero allí está la mano extendida de Jesús y todos los días Él está dispuesto a ser tu fortaleza. Así que no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Y eso es importante recordarlo, porque Él está con vos en medio de toda esta situación que estás pasando. Y no te ama demasiado para dejarte así. Seguí Amén. confiando en Él. Seguí confiando. Porque te prometo por el amor que Dios nos tiene a todos, de que Él tiene un propósito para tu vida y Él lo va a cumplir. Amén. No le suelte la mano. Y si viste hoy este video, no es por casualidad. Así es. ¿Querés que terminemos con una oración? Bueno, vamos a orar. Vamos a orar por vos, que estás ahí. Acompáñanos en esta oración y por todos los que están pasando un Getsemaní en sus vidas. Acompáñanos. Querido Padre y buen Dios, tú que estás con todos nosotros todos los días, Señor, de nuestras vidas, queremos orar no solamente por nuestras vidas, sino también por todos los que están pasando un Getsemaní en este momento, Señor. Sí. Queremos pedirte que cumplas tu propósito en cada uno de ellos, que los fortalezcas, Señor, así como fuiste fortalecido, Jesús, en el momento de la angustia por un ángel del cielo. Manda, Padre, un ángel a cada uno de los que estén pasando un Getsemaní en esta vida para que sea fortalecido y pueda seguir adelante, Señor. No confiando en sí mismo, en sí misma, sino confiando en tu gran amor, en tu fortaleza, Señor, en que todas las cosas son posibles para ti, Señor. Sí. Ayúdanos, Señor. A quien esté escuchando, ayúdalo, ayúdala, Señor. A que en este momento tan duro de su vida, con tanta incertidumbre, pueda levantar su cabeza y mirar al cielo con esperanza, sabiendo de que allí estás tú y de que la buena obra que comenzaste
la vas a terminar, Señor. Amén, Señor. Gracias. Gracias por lo que estamos pasando, Señor. Gracias por la persona que está escuchando, que podamos agradecer cada día, aunque no entendamos, Señor, aunque no sintamos agradecimiento, porque todas las cosas ayudan para bien, para los que te aman, Señor. Amén, Señor. Ayúdanos a ser consciente de lo que quieres hacer en nuestras vidas. Ayúdanos a ser consciente de las heridas que quieres sanar, de las cosas que quieres mostrarnos para que las entreguemos en tus manos, Señor. Porque solo en ti, Padre, solo en ti, Salvador nuestro, hay esperanza. Solo tú eres nuestro Salvador, Señor. Amén. Fortalécenos, fortalécenos, Señor, para que también seamos bendición para los que necesiten unas palabras de consuelo y un abrazo, Señor. Que todo sea para tu gloria, Padre, y que lleguemos hasta el fin perseverando en ti. En el nombre de Jesús, que está por encima de todo nombre, oramos, Padre, y te lo agradecemos. Amén. Amén. Bueno, amigo, amiga, gracias por habernos escuchado, gracias por habernos visto, gracias por habernos acompañado. Deseamos profundamente que Dios te bendiga muchísimo, que sus ángeles te cuiden y te fortalezcan con el amor del Padre. Y que si te gustó, lo compartas a este video, no para hacernos famosos, porque no nos interesa eso, sino para poder ayudar a quien lo necesite. Amén. Ujú. Bueno, nos ¿algo más para vemos. decir? Que muchas gracias por escucharnos. Muy, muy bendecido ha sido volver a compartir con Así es. ustedes. Y bueno, vamos a estar orando. Si quieren que oremos por algo en especial, nos pueden dejar un mensajito. Y bueno, muchas gracias por escucharnos y por seguirnos siempre. Le dejamos un beso enorme y un abrazo en Jesús. Nos Nos vemos. vemos. Chao, Chau, chao. chau.